Bueno, largamos entonces la clase de hoy, miércoles 24 de abril del 2024, derechos reales. ¿Sí? Vamos entonces al tema que les anticipé. Vamos a hablar de la dinámica del usufructo y, en definitiva, lo que debemos anotar es un poco lo siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones antes de que el usufructuario entre en la cosa y correlativas, digamos, o correlativas en plural, obligaciones del nudo propietario, es decir, obligaciones de las partes antes de que comience el usufructo, durante el usufructo y luego del usufructo, una vez que éste se extinga? Ahí justo tienen el esquemita, lo pongo en pantalla principal y vamos a empezar a remarcar. Es un tema un tanto harto complejo, fino, detallado, pero vamos a ir remarcando acá en la clase un poco qué no deben olvidarse, que es un poco por donde siempre van las preguntas en un examen, ¿sí? Van a haber algunas primarias obligaciones antes de dar la cosa en usufructo, luego durante la vigencia del usufructo y finalmente una vez extinguido el usufructo, ¿sí? Antes, durante y después. Ese es un poco el esquema, ¿sí? Bajo este rótulo que decimos la dinámica del usufructo. ¿Está? Antes de que el usufructuario entonces entre, justo el usufructuario que va a ejercer sobre la cosa, una vez que tenga bien constituido su derecho real, va a tomar la que posesión. Ustedes están viendo ya las lecciones iniciales, ¿no es cierto?, con la doctora Rosas, acerca de lo que es la posesión. Bueno, el usufructo queda claro que es un derecho real que se ejerce por la posesión. ¿Está? Bueno, antes de que tome posesión de la cosa, vamos a remarcar entonces algunas principales obligaciones. Vamos a la primera, digamos, en más básica, en la cabeza del nudo propietario, del constituyente del usufructo. Lógicamente, para que el usufructuario entre en posesión de la cosa, él tendrá que hacer entrega de la cosa. ¿Está? Tiene que hacer, ya de a poquito lo van comenzando a estudiar en mayor detalle, debe hacer tradición de la cosa. ¿Sí? No sé si ya han estudiado el concepto de tradición. Entrega voluntaria y correlativa recepción voluntaria de la cosa. Bueno, eso es lo que debe hacer. ¿Sí? Justo va a tener que constituirle el derecho real, como todo derecho real, no escapa de la lógica de título y modo. Título y modo. El modo suficiente típicamente es la tradición en aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión. Ojo que va a haber algunos derechos reales que no se ejercen por la posesión. ¿Sí? Anoten, por ejemplo, la hipoteca. Que ya tenganlo en claro, digamos, siempre ahí a mano, en el escritorio, en el bolsillo. Hipoteca es un derecho real que no se ejerce por la posesión. Bueno, vamos a ir, está bien detallado lo que viene ahora a renglón seguido respecto de las obligaciones del usufructuario o los usufructuarios. Primer ítem, realizar inventario de la cosa. ¿Sí? Anoten como ítem y vamos a hacer alguna bajadita práctica y yo les comento cómo funciona luego esto en la realidad. ¿Sí? Porque es como que siempre vamos a terminar haciendo el foco de atención en una constitución de usufructo sobre inmueble, que es un poco la más compleja. Qué sé yo, dar en usufructo una computadora, cualquier cosa mueble,
no fungible, no registrable, es muy sencillo. Simple entrega de la cosa y bueno, después profundizamos acerca un poco de la forma de constitución. Ya lo saben que si no es un acto formal, inclusive para la transferencia de dominio de la cosa, menos aún lo será para la constitución de un derecho real. ¿Qué les parece? ¿En qué consiste un inventario? ¿Qué sería hacer un inventario de un inmueble? Pongámonos en situación. ¿A qué le suena la palabrita inventario? Bueno, y si es un inmueble, es saber qué. Eso. ¿Está? Entonces anoten. Vamos, hacemos el foco entonces en una constitución de usufructo sobre un inmueble. Hacer el inventario es determinar el estado de situación del inmueble. ¿Sí? Puede ser que sea, digamos, una extensión rural. Bueno, vamos a individualizar si está plantado, cultivado, forestado, o si no está, digamos, cultivado, plantado, forestado. Supongamos que un inmueble urbano, una vivienda. Bueno, es determinar el estado de situación de la vivienda. Si está pintada, si tiene los artefactos de luz, los sanitarios, si tiene un aire acondicionado, ¿sí? Bueno, el estado general de situación del inmueble, si funciona la luz, el agua, qué sé yo, la cerrajería, ventanas, puertas, cielo raso. Ahora bien, entonces está la obligación, y anótenlo, es en cabeza del usufructuario. Entonces el usufructuario es el que tendría que pagar el honorario de la realización del inventario, ¿sí? El inventario de una cosa inmueble debe hacerse por escritura ante escribano. Entonces ustedes vayan sumando, ven que otro costo más en cabeza del usufructuario, porque va a tener que pagar un honorario de escribano que haga el inventario, que vaya, digamos, se traslade, supónganse, Avenida Rademacher 3943, va a dar el estado de situación de la cosa inmueble. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué termina sucediendo en la práctica? Un poco ahí vemos de esos dos primeros ítems de que, justo, dependiendo si es cosa mueble o inmueble, como que le aplicamos la misma conclusión. Típicamente en la práctica no se termina haciendo. Si bien es una obligación, ¿sí? Si bien es una obligación, en la práctica no se termina haciendo. Algunos dicen, ¿es obligación o es en realidad una carga? No sé si se manejan más o menos el concepto de carga. ¿Qué era una carga? Hasta por ahí en derecho procesal uno habla más. ¿Cuál era la diferencia con la obligación? La obligación, ¿qué pasa? Hay un sujeto activo y pasivo, acreedor y deudor, alguien que exige el cumplimiento de una obligación. Y en cambio, cuando hay una carga, ¿qué pasa? Si vos ¿eh? Porque si vos cumplís la conducta tipificada, ¿qué pasa? O si vos no cumplís, alguien te lo puede. Eso, ¿por qué? Porque si vos realizás la conducta de vida, ¿qué pasa? Así como vos decís perjudicado de no hacerlo, vos solo te beneficiás. Bueno, algunos autores dicen, esto yo les abro, está discutido en doctrina, pareciera que es una carga. Porque fíjense la parte final, consecuencia de la falta de inventario. Se presume que las cosas se corresponden con la cantidad indicada en el título, eso sería si fueran cosas muebles, esa es la consecuencia de no hacer el inventario, y que se encuentran en buen estado de conservación. ¿Está? Entonces, eso sería la consecuencia para el usufructuario de no hacer el inventario.
¿Por qué sería importante esto del estado de conservación? ¿Qué le parece? Claro, y él, sin embargo, cuando, me adelanto un poco a lo que viene, cuando termine el usufructo, ¿qué pasa? El usufructuario, ¿cuál será su principal obligación? Devolver la cosa. Y si él no hizo inventario, entonces debe devolverla en perfecto estado de conservación, por más que la cosa no hubiese estado así. ¿Está? Entonces de ahí que algunos dicen es una carga, le conviene hacerlo, porque si lo hace se va a aprovechar de definir bien cómo se encuentra la cosa. Pero anoten, el hecho de no hacerlo no acarrea nulidad del derecho real constituido. ¿Sí? No es que porque él no haga es un usufructuario, digamos, venido a menos, o un usufructuario menoscabado en su derecho. No, es un usufructuario, digamos, que perdió una oportunidad de haber hecho constar, como Dios manda, digamos, cómo se encontraba la cosa. ¿Y por qué será que él tiene que devolver en perfecto estado de conservación? Porque por el concepto de derechos reales, derecho real de usufructo, ¿qué era justo? Se aprovecha del uso, goce y disposición, claro, de cosa ajena o bien ajeno, salva rerum sustancia, sin alterar su sustancia. Entonces él no tiene que alterar la cosa. Como la recibió, tiene que devolverla. Entonces se presume que él la recibió en perfecto o cuanto menos buen estado de conservación. Así deberá devolverla. Está, entonces les cuento ahora un poco el panorama, qué es lo que sucede típicamente en nuestra escribanía, en nuestras escribanías. Como muchas veces esto se hace en contextos de negocios familiares, ¿sí? Constituciones de usufructo en favor de hijos, hermano, abuelo, tío, primo, ¿sí? Típicamente en ese contexto de negocios familiares no se realiza inventario, no se facciona inventario. Se presume entonces que las cosas fueron entregadas en perfecto estado de conservación. Reitero, es una obligación, entre comillas, algunos dicen es carga, no nos olvidemos eso. Lo cierto es que tiene mayor aroma de carga. Si lo hace, se beneficiaría él por, digamos, tener el estado de situación real de la cosa. Listo, primer tema, digamos, de primer gran obligación del usufructuario, inventario. La otra, siempre digamos acá un tándem, otra vez un conjunto de dos elementos. No se olviden, el usufructuario para entrar en posesión de la cosa, aparte del inventario, y acá los llevo a una terminología del viejo código, decíamos debe prestar fianza. ¿Está? En el nuevo código, ayórnenlo, anoten, debe prestar garantía suficiente. ¿Está? Entonces no se olviden, digamos, ese racimo, un racimo pequeño porque tendría dos elementos nomás, de obligaciones del usufructuario. Realizar inventario y prestar garantía o prestar fianza. Despreocúpense, nosotros en cuanto a cátedra nos da lo mismo que nos digan fianza o garantía. Se entiende la lógica. ¿Sí? Si vamos al lenguaje actual, propiamente hablamos de prestar garantía suficiente. Ahí lo ven en el artículo 2139. Vamos otra vez un poquito a cómo esto funciona en la práctica. ¿Sí? Acá ya, inclusive, nos planteamos esto de si realmente es una obligación legal. ¿Sí? Y la respuesta es que no, porque es facultativa establecerla. El nuevo propietario cuando constituye, si quiere, si su voluntad así lo desea, pide fianza o garantía y si no lo quiere, así lo establece. Hablamos, digamos, en el contexto documental, instrumental, de que técnicamente lo que hace es una dispensa. ¿Sí? Lo dispensa de afianzar. Y así habrá una declaración en la escritura. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Juan Pedro, constituye derecho real de usufructo sobre tal inmueble
Y después en las declaraciones, digamos, en el cuerpo de la escritura, declara que dispensa de la prestación de fianza o de la prestación de garantía suficiente. ¿Sí? Entonces, otra vez, digamos, le traduzco un poco qué es lo que sucede en la realidad. Típicamente estas dos obligaciones, o cargas entre comillas, no tienen vida o aplicación práctica. Prácticamente no se verifican. Anoten, salvo el contexto de usufructos constituidos quizás en el ámbito rural, en favor de empresas que hacen explotación del campo, empresas forestales. Ahí, digamos, ya nos vamos del ámbito familiar, ya entramos en un contexto del mundo de negocios, y en el mundo de negocios nadie quiere perder nada. ¿Sí? Entonces, la mutua desconfianza, el mutuo interés, en definitiva, estamos en presencia de administradores que muchas veces de esos entes societarios que administran riquezas ajenas. Entonces, cada uno quiere cubrirse. ¿Está? Entonces, típicamente, bueno, en ese ámbito, cuando hay constitución justo onerosa, ahí no va a haber una constitución gratuita del usufructo, va a haber un usufructo que va a tener un precio, un canon por mes, por semestre. Ahí se suele establecer como obligación la prestación de fianza o garantía suficiente. Imagínense lo conflictivo que es constituir una fianza hoy en la Argentina. Suponga que el usufructo es a 10 años. Empecemos a plantearnos los conflictos de redacción. ¿Cómo ustedes redactarían? ¿Eh? En primer lugar, ¿en qué moneda lo harían? O inclusive supongamos que constituimos un usufructo oneroso. ¿Se animan, digamos, a ponerlo un canon del usufructo en pesos? ¿Sí o no? Solo en pesos, ¿no? Bueno, y en todo caso, si solo en pesos, ¿con qué lo complementan? Eso, claro. Si no, no, nada obsta, anoten que se puede fijar un canon de... Estamos hablando un poquito ahora de usufructos onerosos, digamos, saliendo un poco del tema de prestación de fianza, pero nada obsta que se pueda constituir un usufructo en dólares. Digamos, el usufructuario va a tener que pagar un canon bimestral, trimestral, mensual, anual, quinquenal, un precio en dólares. Y no se olviden esto por ahí de a poquito de la práctica. Yo creo que uno de los grandes efectos de las facultades argentinas es que casi no redactamos en la facultad. O si redactamos, redactamos en el hogar. ¿Ven? No nos enseñan a redactar, pero consejito, digamos, de profesor, de amigo, de escribano, viejo, joven, ustedes le ponen el calificativo que quieran, siempre que pongan moneda dólar, ¿con qué aditamento? Estadounidense. ¿Sí? Porque les cuento que hay más de 47 países que tienen el dólar como moneda nacional. ¿Sí? Dólar canadiense, bueno, no se me viene a la cabeza. En este momento hasta digamos, hasta el Imperio Hispánico, hasta el año 1853, la moneda del Imperio Hispánico se llamaba dólar. Les cuento esa referencia. Yo no lo sabía. El año pasado en una cursada de posgrado nos contó un profesor. Entonces, siempre que redacten un contrato y hablen de dólares, refiéranlo, pongan, adjetivenlo, dólar estadounidense. Y aclaren si es acreditable en una cuenta corriente o si quieren dólar billete. ¿Sí? Yo creo que en obligación habrán hablado ahí un poquito del tema del nominalismo, ¿eso hablaron algo? ¿Qué pasa ahí con el famoso 766 del Código Civil? Como estaba redactado con el código, pero yo no sé si ustedes estudiaron antes o después del DNU. Se puede contratar en moneda local o en dólares. Pero ¿qué pasa con el 766? ¿Habilita a qué? Claro, que si una persona se obligó a cierta fecha a pagar $1000, ¿qué puede hacer? Al menos lo podía hacer hasta el 14 de diciembre del año pasado. El equivalente. ¿Y qué pasó con el DNU? ¿Qué hizo el DNU? No sé si lo escucharon.
Claro, salvo que haya renunciado. Entonces, igualmente, en la práctica, cuando se redacta en el contrato, la gente le hace renunciar a la facultad de pagar en el equivalente. Ven todas esas cositas, digamos, de práctica, de redacción, que sirve porque ustedes van a ser los asesores y confidentes de sus clientes. Y tienen que redactarle bien, porque si no, qué sé yo, por ahí el cliente de ustedes no quería recibir otra cosa que no sea dólar billete, y a hoy en día, si no le hacen renunciar al deudor, en definitiva, ojo porque podrá pagar en el equivalente. No me quiero ir de tema, vuelvo a reales, cierro la idea nomás. Prestación de fianza, ¿tiene vida práctica? Sí, un poquito más que el inventario. Negocios onerosos, como les dije, empresariales, donde hay constitución de usufructo en favor típicamente de personas jurídicas. Ya que repasamos los plazos de vigencia del usufructo. Si es a favor de personas jurídicas, ¿cuántos años? 50. Bien. Bueno, ¿qué es lo que puede ser esa fianza? Cierro nomás el panorama. Pueden a su vez traer una tercera persona, una persona de un fiador. Ven ahí cómo entra el contrato accesorio de fianza, que venga a afianzar el usufructo, perdón. O a su vez podrían, esto no se da en la práctica, constituir a su vez otro derecho real en garantía de la obligación de restitución. No se suele dar. O sea, como que podrían a su vez prendar una cosa mueble o hipotecar otro inmueble para garantizar la posible restitución de manera perfecta una vez extinguido el usufructo. Damos vuelta a la página. Vean, primera página recorrida, antes de usufructuar la cosa. No se olviden, no nos olvidemos, el nuevo propietario entregar la cosa, hacer tradición de la cosa. El o lo usufructuario, la doble obligación barra carga. Hacer inventario o faccionar inventario y prestación de fianza, con los alcances que hemos visto. Bueno, vamos ahora a los derechos y obligaciones durante el usufructo, ¿sí? Acá, digamos, es un tema harto complejo, bien detallado en los manuales, ni que hablar en los tratados, ¿sí? Vamos a enfocarlo primero con una óptica, con una perspectiva de los derechos del nudo propietario. Vamos a plantearnos un poquito qué derecho aún él conserva. El nudo propietario transfirió uso y goce. Se quedó con la disposición fundamentalmente material de la cosa y también disposición jurídica. Él no se ha desprendido, más allá de que el usufructuario tiene disposición jurídica de su usufructo, no de la cosa en sí. Entonces ahí nos planteamos, vean, el nudo propietario, ¿qué derecho sigue conservando? Disposición jurídica de que puede donar, vender, permutar la cosa, ¿sí? El nudo propietario, él si quiere transfiere, pero ¿qué transfiere conforme al Nemo Plus Iuris? ¿Se acuerdan del Nemo Plus Iuris? No sé si se acuerdan el artículo, yo siempre me confundo. Claro, ¿y en qué artículo del código está? Vamos a repasarlo así y yo mismo voy a intentar grabármelo con ustedes, porque siempre tengo dos pautas normativas que o es la una o es la otra, pero nunca grabo. Fíjense ahí un poquito si no es 392 o 398. Vamos a ver un poquito. Nemo Plus Yuri, no me pidan la segunda parte porque no la recuerdo. 399, vean. Muy mal entonces. Dos tiros, los dos R. 399, ¿qué dice? A ver. Me imagino que tienen glosado de parte general ahí el código, ¿no? Con lápiz. Por no decir macheteado. 399, vamos a escuchar a la compañera. ¿Eh?
Perfecto. No dice nada más, ¿no? Bien, entonces anoten por el 399, por el Nemo Plus Yuri, entonces volvemos a reales. El nudo propietario, ¿qué transfiere? Una propiedad. Sin el uso y goce. Entonces, qué sé yo, por así decirlo, es tonta la pregunta que hago, pero ¿ustedes comprarían una nuda propiedad? ¿Eh? Depende, ahí ya me gusta esa actitud abogadística de siempre buscarle el pelo a la sopa. Eso es natural, digamos, es esencial a la labor. Sí. A ver, no entiendo tu pregunta. ¿Vos lo querés enfocar desde el punto de vista del usufructuario? Sí, el que constituyó. Se quedó como nudo. Oneroso, vos decís. Le está pagando un canon el usufructuario. Sí, ¿qué pasa? Sí. El que adquiere está obligado a respetar el usufructo. Supongamos que era un usufructo vitalicio en favor del usufructuario. Y también se coloca en igual situación de seguir percibiendo los créditos, los cánones. Claro, porque se subroga en la posición jurídica que tenía el... Claro, es como que se vende una cosa local. Estás obligado a respetar el contrato. Sí, sí, está bien esa lógica de reflexión. Bueno, y ahí llamada de atención, ojo con el tema de hipoteca. Pónganlo ahí como yo les dejo acá. Más adelante, sobre cierre del cuatrimestre, vamos a profundizar hipotecas, pero no los quiero aburrir ahora y entrar en el bloque de hipoteca porque es algo que vamos a estudiar en detalle ya por el mes de junio, segunda quincena de junio. Se plantea la duda, ¿puede hipotecar nuda propiedad? ¿Se entiende, no? El nudo. Como que él va al banco, toma un préstamo y en garantía ofrece no un derecho de dominio, sino una nuda propiedad sobre una cosa. ¿Qué les parece? A ver, pónganse ustedes en el rol de empleado o gerente de banco. ¿Toman esa hipoteca? No, creo que te tomen porque más allá de la factibilidad jurídica, que después vamos a concluir algo si sí o si no, pareciera más que sí, el banco no se olviden que tiene que cobrarse esa cosa. No es que el banco se queda con la propiedad de la cosa, tiene que sacarla a remate. Y va a obtener un buen precio por una cosa rematada con un usufructo encima. No. Entonces muy probablemente no le sirva para satisfacer la cantidad total de su crédito. ¿Está? Simple anticipo, no nos marañemos ahora, estamos en usufructo ahora. Bueno, entonces ven que el nudo propietario conserva ciertas importantes facultades aún. ¿Sí? Vender, donar, permutar y las debidas aclaraciones para la hipoteca. Disposición material, ¿sí? Y acá sí, también las conserva porque él no las transfirió justo. El usufructuario es uso, goce y disposición jurídica, ya profundizamos, salva redum sustancia, o sea, sin alterar la cosa. ¿Sí? ¿Él puede introducir mejoras? Sí. ¿Puede introducir modificaciones? Sí. Esto que les hablaba la vez anterior de cambiar la forma, la cosa, el destino. Bueno, eso queda aún en cabeza del nudo. Pero la pauta general es que no debe turbar el uso y goce del usufructuario. Es decir, no debe molestar, supongamos que pone un obrero para, qué sé yo, desinstalar la pileta o el quincho que estaba en el fondo del inmueble. Bueno, podrá hacerlo. Pero bueno, ahí tiene que haber consenso en horarios, días de trabajo,
Y si ya es muy molesto, en todo caso, supongamos que era un usufructo oneroso, bueno, quizás alguna quita o merma en el canon que percibe, que cobra el nudo. ¿Sí? Por eso ven ahí, si el usufructo fuera oneroso, optar por una disminución del precio. Bueno, estamos lo que es nudo propietario. Vamos ahora a enfocar el usufructo en su dinámica, con el usufructo, digamos, ya constituido sobre la cosa o bien. Principales derechos. Obviamente, tiene un derecho real, tiene un derecho, supongamos, si era inmueble, anotado en el registro. Tiene derecho a usar y gozar la cosa. Uso y goce. Justo con el latinazgo, salva rerum substantia. ¿Sí? Bien, entonces, uso y goce. Salteamos el tema de mejora y vamos por ahí al otro tema que tiene mayor interés práctico. Luego de esa pauta general de que tiene derecho de uso y goce de la cosa, él mismo la usa, su gente allegada, su vínculo, su núcleo familiar, usar y gozar la cosa, frutos, ¿sí? Principalísima cosa o cuestión por la cual se constituye su fruto. Los frutos le van a pertenecer al usufructuario. Y fruto en su clasificación tripartita, naturales, civiles, industriales. ¿Está? Entonces, vamos al caso que decíamos, la extensión rural, 80 hectáreas de herba mate. ¿Quién las aprovecha, usufructúa justo económicamente? Bueno, el usufructuario. ¿Sí? El usufructuario. Obviamente que él mismo inclusive puede ser que él haya realizado, digamos, una industria en pos de, es decir, puso, digamos, su causa fuente, su causa eficiente para que el campo, digamos, produzca. Bueno, él produce, él cosecha, él cobra el producto de la cosecha. ¿Sí? Si es inmueble urbano, lo pone en locación. Puede dar a su vez el uso y goce como derecho personal, no como derecho real, en principio, y cobra un alquiler. Entonces el alquiler, las rentas son del usufructuario. Entonces, esto parece perogruto, pero no lo es tan así porque a veces nos encontramos en la práctica cotidiana con abogados, contadores y a veces hasta algunos escribanos que desconocen el estatus del nudo y del usufructuario. Entonces, ante esa típica pregunta, ¿quién alquila? ¿Quién da la cosa en alquiler? ¿Quién tiene que venir a la escribanía? ¿Cuál es la respuesta? Para dar la cosa en alquiler. El usufructuario. Anoten, por ahí resulta, digamos, de perogrullo, pero resalten con importante. Solo el usufructuario, no tiene que venir el usufructuario y el nudo propietario los dos a firmar para dar la cosa en alquiler. Basta la voluntad del usufructuario. Supongamos una persona humana que tiene usufructo vitalicio. Bueno, al día siguiente que tiene el derecho real, si quiere, da la cosa en alquiler. Y él va a la escribanía y él asume el rol contractual, ¿sí? De parte contractual locadora. Y pasa a tener el derecho a cobrar el alquiler. ¿Sí? Después ahí ya empiezan a desagregar. Frutos percibidos le pertenecen. Los que estaban pendientes al momento de constitución también le pertenecen. Esto un poco lo van a estudiar después también en materia de posesión de buena y mala fe. Es medio la misma lógica. No le pertenecerán los frutos pendientes al momento de la extinción, cuando se acabe el usufructo. Eso ya va a pasar al dominio pleno del nudo propietario. Productos. ¿Cuál era la diferencia entre el fruto y el producto de parte general? Claro,
y el fruto es renovable. En cambio, como bien dice la compañera, el producto una vez extraído disminuye, digamos, la esencia de la cosa, la sustancia. ¿Sí? En alguna cuestión de explotación minera, carbonífera, gasífera. ¿Sí? Bueno, productos de una explotación ya iniciada le pertenecerán. Bien, entonces ahí cerramos como último tema lo que veníamos anticipando, un acto de administración, da la cosa en locación, fruto de ello a su vez conectamos con el tema de fruto, derecho a percibir, eh, la creencia del crédito de la locación. Entonces, destiérrenlo, el nudo propietario no tiene que ir a escribanía, ni junto al usufructuario, ni tampoco hay veces que me pasó que un contador me hizo venir al nudo propietario para que alquile. No, el que tiene que alquilar es el usufructuario. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces sucede a los contadores lo mismo que nosotros con economía. En una o dos materias estudian toda la economía, nosotros estudiamos en una o dos materias de economía, que ellos estudian en 50 materias, y en sentido inverso le sucede a ellos. Bien, y acá entramos, digamos, un poco que se empieza a poner más engorrosa la situación. Seguimos analizando los derechos que tiene el usufructuario. Por concepto, decíamos, derecho real de uso, goce y disposición. Bueno, remarcamos, lo anotan una vez más y va quedando grabado. El nuevo código 2015 es expreso en este sentido. Le dio facultades de disposición jurídica al usufructuario que antes no la tenía. ¿Sí? Antes del 2015 se planteaba la doctrina y así hubieron algunos precedentes jurisprudenciales, se planteaban en estos casos. ¿El usufructuario puede ceder su usufructo? Nos planteamos antes del 2015. Y allí es como que el concepto de usufructo era, digamos, un obstáculo insalvable. Decía que era uso y goce nomás, sobre una cosa ajena. Entonces muchas veces el usufructuario a su vez, él transfería el usufructo a favor de otra persona, pero no en tanto derecho real. Es como que él a su vez daba la cosa en locación a los sumo, no como derecho real, solo como derecho personal. Bueno, ahora el Código 2015 se ocupó de la cuestión, incorporó la facultad de disposición jurídica. Entonces lo anotamos una vez más, él puede transmitir su derecho real de usufructo. ¿Sí? Él puede transmitir. Entonces, que él transmita su derecho real de usufructo implica que es un acto de disposición porque ese derecho real sale de su patrimonio y va al patrimonio del cesionario. ¿Cuál es el tipo contractual? El contrato adecuado, cesión de derechos. Cesión de derechos. Es el tipo contractual que tiene la causa fin querida por las partes de transferir el usufructo. ¿Cuáles son las partes del contrato de cesión? Cedente y cesionario. Entonces, una vez celebrado este contrato, habrá un nuevo usufructuario. Anótenlo. El era usufructuario transfiere por contrato de cesión, cesión de usufructo. Él deja de ser usufructuario y estamos en presencia de un nuevo usufructuario. ¿Sí? Hoy en día lo transfiere y lo transfiere en tanto o como derecho real, o sea, no como derecho personal. Suponga entonces que había un usufructuario que tenía usufructo sobre cosa inmueble. ¿Cómo lo transfiere? Vamos primero al contrato. ¿Cuál es el contrato? Cesión. ¿Bajo qué instrumento? Escritura pública. ¿Y esa escritura pública qué es lo que tiene? Además, claro, esa escritura celebrada, ¿se acuerdan que yo les dije? Tiene que ¿qué? Si es contrato sobre inmueble, ¿dónde hay que inscribirse? Registro de propiedad inmueble, porque tiene que
esa tándem de palabra que es para lucirse, yo les decía, vocación registral. Entonces la cesión, anoten, la cesión de usufructo sobre inmueble debe hacerse por escritura y debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? Se hace por escritura ante escribano y hay que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Y vean, me vengo para lo que vimos sobre el cierre de la clase anterior. Me vengo a la matrícula. ¿Se acuerdan la matrícula que vimos en la clase anterior? ¿Dónde anotan esa cesión de usufructo? ¿Dónde? No ustedes, pero puede ser que más adelante, a veces algunos exalumnos nuestros trabajan en el registro. ¿En qué columna anotan la cesión de usufructo? En la del medio. ¿Sí? Entonces puede ser ahí que doña Norma Susana transfiere el usufructo. Y entonces se va a indicar abajo cuál fue el instrumento, qué fecha, qué folio, qué escribano. ¿Sí? Bueno, y ahí justo, ahí los quería traer. Supongamos, vamos, digamos, partimos de lo fácil. Yo creo que siempre en el estudio, cuando uno es estudiante y después también cuando ustedes sean abogados y tengan que hacer el encuadre de alguna situación o redactar un contrato y demás, siempre partan de lo menos complicado a lo más complicado. Entonces, como que van complejizando de a poco. No se agotan ya con el análisis de lo más complejo ab initio. Vamos al caso fácil. Usufructo constituido por cierta cantidad de años. 20 años. ¿Sí? Usufructo originario. El usufructuario en el 11º año o al 12º año lo transfiere. Contrato de cesión, hacemos por escritura, inscribimos en el registro. El nuevo usufructuario, ¿en qué situación queda? Es usufructuario con usufructo por ¿cuántos años? 9 u 8 años, dependiendo en qué momento lo hizo. Nemo plus iuri. Transfirió también con las mismas ventajas y desventajas. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces ahora con el caso más complejo? Era un usufructo no constituido hasta cierto plazo, sino en definitiva constituido. Constituirlo usufructo vitalicio es una condición, ¿no es cierto? Resolutoria, técnicamente. ¿Por qué? ¿Qué era una condición en el mundo del derecho civil? Claro, pero una condición, ¿qué es lo que es en general en el mundo del derecho civil? Claro, es una modalidad, ¿no? Están condiciones, plazo y cargo, digamos, como modalidades, ¿se acuerdan? Elementos accidentales de los actos jurídicos. Muy bien definió la compañera, vos dijiste hecho, bien. Pero el hecho futuro, bueno, más que inclusive, más que condición, yo le diría que es un plazo. Porque, claro, es fatal y va a ocurrir. La condición puede o no ocurrir. Es un plazo resolutorio. Hablándolo, digamos, apretando la rosca de la tuerca de la rosca. Sería un plazo resolutorio sujetar plazo vitalicio de constitución. Todos vamos a pasar por ello en algún momento. Bueno, y entonces vamos a dar respuesta al compañero. ¿En qué situación queda el nuevo usufructuario? ¿Qué les parece? Él tiene, cierto, tiene un usufructo vitalicio, pero ahora respetamos el plazo de su vida o el plazo del usufructuario originario. Exacto. Anótenlo, un poco lo que surge ahí de las respuestas del desarrollo de la placa. Hay que estarse al plazo de la vida del usufructuario originario. ¿Sí? Entonces vean que endeble que es la situación del nuevo usufructuario, porque es como que está prendiendo velita,
¿sí? O por ahí, por cercanía, puede ser un hermano, un primo, pero uno nunca sabe ni en qué anda el hermano o el primo, por la duda. No se puede poner la mano en el fuego por nadie. Pero lo cierto es que, volviendo a nuestra materia, el límite máximo es el del usufructo constituido de manera originaria. Hay, digamos, por vía de consecuencia, yo les pongo ahí como una llamada de atención, digamos, precaución, remárquenlo. El usufructo es embargable, es ejecutable, y esto, todo lo que yo le estoy contando ahora en estos últimos 10, 15 minutos, pareciera de perogrullo, pero en el Código de Vélez estaba discutido. En el Código de Vélez estaba discutido si, en primer lugar, lo que recién dijimos, el usufructuario podía transferir en tanto derecho real su usufructo. Y también se discutía, la jurisprudencia ya de los últimos 30 años era favorable, de si se podía embargar y ejecutar el usufructo. No había una norma expresa. Anoten que ahora sí, 2144. El usufructo por sí solo es embargable, es ejecutable, ¿sí? Entonces imagínense esa situación. ¿Qué pasa si se embarga y luego se subasta un derecho real de usufructo sobre un inmueble? Va a haber un adquirente en subasta, ¿no? ¿Cómo queda? Exacto, y ahí me dio la misma lógica que cuando hubo cesión. Va a quedar usufructuario, por qué sé yo, por los 8 años restantes o hasta que fallezca el usufructuario original. Conclusión, rara vez se da embargo de ejecución de usufructo. Siempre conviene embargar y ejecutar dominio pleno de la cosa. Ahí es un poco lo que les planteamos. Esto, duda respecto del plazo de duración para el adquirente en subasta. Plazo originario. ¿Sí? A su vez que el adquirente en subasta tiene que prestar garantía, fianza. Entonces ni loco va a embargar y ejecutar. Sí. Supongamos que hay co-usufructo. No. Ah, un cesionario de usufructo. Y ya recibe una cosa en peor estado. Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Fíjate vos como lo que vos planteás. Entiendo yo que él a lo sumo podrá hacer un inventario al momento de entrar en la posesión de la cosa, pero no tendrá ninguna causa de justificación frente al nudo. A lo sumo algún derecho de repetición con el cedente, pero ya es derivado de la garantía del contrato oneroso entre ellos. Me parece que por allí. Eso, exacto, el vicio respecto de la cosa. Veo que ahí entra, digamos, ese estándar de protección de los derechos, del derecho contractual oneroso. Me parece que por ahí. Es buena la. Ven como uno cuando de a poquito va profundizando, va conectando con otros temas. Bueno, vamos ahora un poquito cerrando ya las obligaciones del usufructuario, vean, con lo siguiente. Derecho y obligaciones. Vamos ahora al tema de obligaciones. El usufructuario tiene que, cierto, tenía la contracara de usar y gozar la cosa, salvo arreglo en sustancia, sus obligaciones serían medio de hacerlo conforme a destino. Porque si él digamos, se desmadra, ojo que le podrá ser revocado el usufructo. Tiene obligaciones de efectuar mejoras. Ven que esto es un despelote, disculpen la terminología del contrato. El tema de mejora, estudienlo siempre en profundo, van a tener mucho trabajo allí, no para usufructo, pero sí para locación. Esto de la clasificación de mejoras de mero mantenimiento necesarias o que se originan por su culpa. Tema importantísimo, este sí quiero que no se lo olviden, lo enfoco más como escribano, con esa perspectiva. ¿Quién debe pagar impuestos, tasas, contribuciones y expensas?
el usufructuario. No se olviden eso. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón de justificar este cobro al usufructuario y no al nudo? Claro, está en posesión de la cosa. Frente a la FIP, el obligado es el usufructuario. Sí, 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 sí. Es buena tu pregunta. Ahí, digamos, es coherente con el estándar, digamos, del propio Código Civil. Pone en cabeza del usufructuario. Ven, impuesto inmobiliario de la provincia, tasa municipal y contribuciones de la municipalidad. Y la expensa comunes, de a poquito lo van a empezar a estudiar, es para el sistema de propiedad horizontal. ¿Sí? Que hasta muchas veces equivale o es más caro que el propio alquiler, ¿ven? En las unidades funcionales en propiedad horizontal. Se extingue el usufructo. Vamos a la última fase, dijimos, antes, durante y después. Después, fundamentalmente, principal obligación del usufructuario, restituir la cosa. Y ahí ponemos a quien tenga derecho a restitución. No sabemos quién va a ser el nuevo propietario, supongamos que era un usufructo a 20 años. Con todo esto que venimos estudiando, que el nuevo propietario originario podía vender, donar su nueva propiedad, bueno, puede ser que si no hizo nada, bueno, le restituye a él. Pero si él la transfirió, bueno, deberá restituirla al nuevo propietario de aquel momento, en aquel instante. ¿Sí? Último tema de usufructo y terminamos. Extinción. ¿Sí? Se extingue, digamos, por los modos comunes, ordinarios, ¿sí? De extinción de derechos reales en general, ¿sí? Por eso ponemos ahí abajo inclusive la renuncia va a ser un modo voluntario de extinción. Lógicamente, en cuanto a plazos, ya estudiamos la lógica de plazo, ¿no? 50 años para la jurídica o hasta fallecimiento de usufructuario en el caso de que fuere vitalicio para persona humana. Pero no nos olvidemos estos dos casos especiales, propios del usufructo. Creo que uno de los compañeros en la primera clase cuando arrancamos era que lo preguntó. Ojo que no usar y gozar la cosa por 10 años justifica que el nudo propietario solicite la extinción del usufructo en cabeza del usufructuario. 2152, inciso C. Es como que al nuevo propietario le interesa que el usufructuario esté haciendo uso y goce. Supongamos que la mantenga productiva si era un campo rural. ¿Sí? Si era una vivienda urbana y no le hace ninguna mantención o mejora. Bueno, y el plazo no es menor. Imagínense todo lo que pasa en 10 años. En el mundo en general y máxime en Argentina. Obviamente, anoten, va a tener que judicializar el caso para extinguirlo. O sea, va a tener que promover una acción para extinguirlo. No bastará, digamos, una misiva, una carta extrajudicial, carta documento, ¿sí? Notificación extrajudicial. En todo caso, una intimación, ante la no respuesta, se judicializa. Y va a tener que ser un juez el que luego termine fallando en una sentencia la extinción del usufructo. También por el uso abusivo y alteración de sustancias comprobada judicialmente. Más aún todavía. 2152, inciso C. Más judicial aún. Hasta ya te pone en el propio artículo comprobado judicialmente. ¿Sí? Le cambia el destino. ¿Sí? Uso abusivo. Acá entramos, digamos, en las pautas de determinación del título preliminar. ¿Se acuerdan eso de ejercicio abusivo de los derechos? Bueno, puede ser que las conductas del usufructuario lleven a que, si bien él era una persona que tenía derecho al usufructo,
lo ejerce de una manera abusiva. Quedará, digamos, en el estándar de evaluación de ese caso concreto que se constituye en abusivo. ¿Sí? Pero muy probablemente, como el propio ya artículo que define usufructo, cuando cambia la forma, altera la sustancia, menoscaba derecho, está justificando que el nuevo propietario promueva la extinción. Usufructo cerrado. ¿Sí? Nos quedan, yo creo que lo vamos a terminar, nos quedan unos 10, 15 minutitos. Veamos a continuación ahora uso y habitación. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio de comparar la cantidad de artículos? Dijimos, creo que el usufructo era algo así como 23, 24 artículos que le dedica el código actual. Para el uso 4 artículos y para la habitación otros 4 artículos. Vean, esto prácticamente lo definimos con los conceptos. ¿Por qué? Partimos de lo metodológico, estamos en el libro cuarto, es como que bajamos un renglón del título octavo, nos vamos al título noveno. Anótenlo, título noveno, uso. ¿Sí? Ahí lo ven, 1887, inciso letra I. El artículo del número clausus que declara que es derecho real. ¿Sí? Uso como derecho real. Vamos al concepto. Leo en voz, digamos, pausada, detenida, para que ustedes ya se les vaya disparando los comparativos con usufructo. ¿Sí? Escuchen y lo miran ahí como ejercicio. 2154, concepto. El uso es el derecho real, que consiste en usar y gozar de una cosa ajena. Su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso solo puede constituirse a favor de persona humana. Bueno, yo creo que es bastante claro y contundente el artículo. Anótenlo, vamos a empezar a poner en común las diferencias entonces. Diferencias entre el uso y el usufructo. Y ahí, digamos, ustedes terminan captando cuándo o en qué caso conviene constituir uso y no usufructo. Esto parece el juego de las diferencias, ¿ven? Cuando por ahí nosotros 40 para arriba leemos los diarios, por comparativo entonces encontramos las diferencias. ¿Qué diferencia encuentran con usufructo así por concepto? Bien, vayan anotando. ¿Ven? Usufructo era uso, goce y disposición jurídica. En cambio, el uso va a ser solo uso y goce. ¿Sí? Uso y goce. Primera diferencia. ¿Qué más? Otras diferencias. El objeto. ¿Por qué? Usufructo podría ser bien, comprensivo de cosa y derecho. El uso solo podrá tener por objeto cosa. Mueble, inmueble, fungible, no fungible, no importa. Pero solo cosa, objeto corporal, material, susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, por las dudas, ojo gente, no se puede constituir uso sobre una marca comercial. ¿Sí? Tiene que constituirse usufructo a lo sumo. ¿Otras diferencias? Exacto. La persona titular del derecho. Porque el usufructo se podía constituir en favor de personas humanas o jurídicas.
Sin embargo, el uso solo podrá tener por titular del mismo a una persona humana. ¿Se entiende, no? Las grandes diferencias, o sea, no hay disposición jurídica, solo se pueden dar en uso cosas, solo podrá ser, anoten, la persona del usuario, así se les llama. Acá no hay usufructuario, sino que hay usuario. Y el constituyente se quedará como nudo propietario también. También se le desmembra su dominio, pasa a ser nudo propietario, y el titular del derecho real de uso pasa a ser usuario. ¿Sí? Exacto. Usuario y nudo propietario son los sujetos del derecho real de uso. Tres grandes diferencias, entonces, reiteramos, no hay disposición jurídica, solo cosas, solo en favor de persona humana, y la cuarta diferencia es esto que dice allí. Anótenlo por ahí, no lo vamos a gastar tanto todavía, límite establecido en el título, como que el estándar de derechos que tiene el usufructuario, jamás uno le va a poder limitar o reglar el uso y goce al usufructuario. En cambio, el usuario, cuando constituye el nudo propietario de ese derecho, generalmente lo regula, lo limita. Es como que yo les diga, damos en uso una vivienda para que justo la use los días sábados y domingos. Es como que estamos limitando ciertos días, tal horario. Es de la naturaleza, digamos, del uso ser reglamentarista. Por eso ven que esa parte final también está muy buena en cuanto te dice, si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. Uno podría redactar un hermoso contrato de uso, pero si uno no limita, no reglamentariza el uso, ojo que se te puede transformar en usufructo. Y por ahí el constituyente no quiere que sea usufructuario, quiere que sea usuario, digamos. Ahí sí estamos con el estatus de derecho de una persona que tiene menos derechos. Ciertos días, ciertas horas, bajo ciertas condiciones. Eso ya es uso. Ojo que si redactamos y le ponemos uso, pero no reglamentamos, no condicionamos ese uso, se nos puede transformar en usufructo. Bueno, ahí tienen la plaquita, después fíjense, pero quiero que ya vayamos a la habitación. ¿Ven ahí? Entonces pasamos del usufructo, que era el hermano mayor, vimos ahora conceptualmente la figura o el derecho real de uso, vamos ahora al derecho real de habitación. Ahí hay unos interesantes disparadores después, pero quiero cerrarlo ya en la clase de hoy. Una cosa importante, anoten, el derecho real de uso hace un reenvío a todo lo regulado para usufructo en tanto no esté modificado en esos 4 articulitos que les mencioné. Es como que hace un reenvío. 2155. Por eso es tan cortito lo de usos. Como regló, digamos, el codificador. No quiso hacer, digamos, lo que hacía. Ven que el código de Vélez tenía 4000 y pico de artículos. Nuestro código actual, 2600 y tanto. Bueno, para no repetir muchas de las soluciones del usufructo, hace un reenvío, aplicamos usufructo en tanto no esté modificado por el estatuto específico del uso. ¿Y qué es lo que básicamente te modifica el estatuto del uso? El concepto. Y ahí vemos que no tiene disposición, que solo recae sobre cosas, que solo persona humana, y que es un derecho real muy reglamentado, limitado. Último derecho real, el hermano menor,
la hermana, digamos, es femenina. La habitación, título 10 del libro 4. En el catálogo número clausus, 1887, letras J. ¿Sí? Paso a leerle y usted se le dispara el comparativo, no solo ya ahora con usufructo, sino también con uso. 2158, escuchen, concepto. La habitación es el derecho real que consiste, escuchen esto, pareciera un tanto, parece más para una serie que para un código. Consiste en morar en inmueble ajeno, construido o en parte material de él, sin alterar su sustancia. No se va nunca al salvarredum, como que siempre viene en estos tres hermanos. El derecho real de habitación solo puede constituirse a favor de persona humana. Vamos a anotar, ponemos algunas cositas sobre la consideración en el escritorio. ¿Qué les parece? Diferencias. El objeto. ¿Por qué? ¿Ven cómo que vamos yendo de mayor a menor? Cada vez menos cosas. Antes era cosa y viene en el usufructo. En el uso, cosas. Y acá, solo cosa inmueble. Y no cualquier inmueble. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué no se puede dar en habitación? Constituir derecho real de habitación sobre un inmueble baldío, terreno. Tiene que haber una mejora. Y esa mejora tiene que estar declarada en catastro, en la DGR, hoy Administración, Agencia Tributaria Misiones. Bien, entonces por el objeto, empezamos por el objeto. Bien, y en cuanto al estatus del habitador, así se le llama, anoten al sujeto, ¿qué les parece? ¿Derecho a qué tiene el habitador? Morar. ¿Y qué es lo que es morar? Claro, ¿sí? Un poquito más amplio, digamos, que el de pernoctar, que es solo, digamos, permanecer en la noche, sino, digamos, permanecer todo el día, es cierto. La morada, digamos, estar ahí habitando en sentido literal específico. Habitador barra habitadora. Habitador barra habitadora. Entonces tiene solo derecho a morar. ¿Qué no tiene entonces? Obviamente, disposición no la tiene. Uso y goce es solo habitar. Muy difícilmente entonces a su vez puede acceder o dar en locar o dar en comodato la cosa. Menos que menos. Solo él ahí viviendo. Él o ella. Comparte con el uso el tema de los sujetos. Solo persona humana. ¿Ven? Y cierro, digamos, con esto, que profundizamos la clase que viene, porque ya estamos cansados sobre el cierre de la hora. Pero les cuento qué sucede, digamos, en la práctica con la habitación. Les cuento que la habitación prácticamente hasta el 2015 no tenía vida práctica. No había antecedentes jurisprudenciales, en la escribanía nunca se constituía. Sin embargo, anoten, se revitalizó desde el 2015. No por habitaciones, derecho real de habitaciones constituido por consenso, por convenio de parte, sino que se ha revitalizado tanto, digamos, en los libros, los artículos que uno lee. Es como que si uno quería encontrar un artículo de habitación tenía que ir a la década del 60 más o menos. Nadie escribía de habitación. Bueno, desde el 2015 en adelante se revitalizó de manera exponencial este tema. Anoten, por causa del artículo 527 del Código, que por ahí ustedes todavía no cursaron familia, ¿no es cierto? Lo van a cursar año que viene, o segundo cuatrimestre, no sé. No sé si alguno quiere leer el 527. Yo mientras voy a intentar ponerlo en principal.
Esperen un poquito si lo pongo en común y queda en el grabado. Aprovechamos ya, entonces queda y pico la grabación para lo que hoy faltó mucha gente, pero si sigue la clase por el grabado lo va a tener de manera perfecta. ...527... Sí, ¿quién lo lee? Artículo 527. La atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar familiar, y que a la apertura de la ejecución no se encontraba en condominio de los actores. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión confidencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ella. Bien, muchas gracias. ¿Lo entendieron más o menos por dónde va? 527. Unión convivencial. ¿Alguna idea ya tienen de lo que es unión convivencial, no? Es lo que llamamos vulgarmente en la vereda como concubinato. Siempre hago el mismo chiste ya, de los videos grabados después. Acá en Misiones, con una provincia forestal como la nuestra, algunos lo llaman el machimbrado. Juntados pero no casados. Bueno, ven, es un derecho real que nace en cabeza del conviviente supérstite. Acá no hay un cónyuge supérstite. Hay, digamos, una pareja sobreviviente a la muerte de su otra pareja. Pero pequeñas cositas que anticipo y lo desarrollamos en los primeros 15, 20 minutos de la clase. Semana que viene no tenemos, ¿no? Porque es 1 de mayo, nos vamos a ver en 2 semanitas. ¿Qué le parece? ¿Eso será un derecho sucesorio del conviviente supérstite? Es un derecho sucesorio, digamos, por como que se transmite de... ¿O qué? No sé si se entiende la pregunta. Es un derecho que se transmite del causante al... No se transmite. Nace con motivo de la muerte. Entonces anoten eso, no es derecho sucesorio. Porque acá, digamos, hay una gran discusión en doctrina, los profes... A mí este instituto me apasiona, digamos, todo lo que es unión confidencial, me gusta leer, comparar con otros países, cómo estamos al respecto. Ahí no hay derecho sucesorio, no es un derecho, supongamos, de dominio que estaba en cabeza del causante que se transfiere en cabeza del heredero o sucesor. Es un derecho que nace autónomo por causa de la muerte. ¿Por qué? Porque así lo dispone el código. Es como que tiene la misma naturaleza, imagínense, que un seguro de vida. El seguro de vida, digamos, nace con motivo de la muerte de una persona, nace en cabeza del beneficiario desde que muere su titular, pero no estaba en cabeza en el patrimonio del causante. ¿Y qué les parece? Con estos cierros, ¿está bien eso que sea solo por 2 años? Porque, ¿qué estaría diciendo el código? Muchacho, muchacha, quédate tranquilo. ¿Qué te está diciendo el código? Por 2 años vas a tener dónde morar, por lo que estamos viendo. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Transitoriedad. ¿Y está bien que sea solo por 2 años? Los herederos que por ahí quieren partir las cosas. Bueno, hay muchos intereses por... Pero acá que yo les llevo al siguiente interrogante. Que yo mismo me lo planteo hoy. Ven que se habla mucho del Código Civil y Comercial en clave de integración y de protección de minorías y sectores excluidos, y en clave de convención del Pacto de San José de Costa Rica.
¿Les parece que hoy en el 2024 sigamos diferenciando la familia matrimonial de la, digamos, en este caso, convivencial? Les cuento que el cónyuge supérstite, en primer lugar, es heredero. El cónyuge supérstite. Y en segundo lugar, anoten, si no me equivoco, es 2387, también tiene derecho real de habitación, ¿sí? Viudal, se le decía antes, que es gratuito al igual que este, pero no es limitado en el tiempo, es vitalicio. Entonces, ¿por qué el código sigue diferenciando? Vos, cónyuge supérstite, te doy un estatus de derecho y vos, conviviente supérstite, te doy esto otro. En primer lugar, no te declaro heredero. Tan solo te doy derecho a morar en la vivienda que conformó tu familia hasta por 2 años. Nada, muy bien, vos le ves una perspectiva positiva de avance. Muy bien, 10 años atrás. ¿Y qué le parece? ¿No se podría hasta declarar una inconstitucionalidad del 527 en un caso? Que un cónyuge, un conviviente supérstite diga, ¿por qué me limitan solo por hasta 2 años? ¿Por qué se podría declarar una inconstitucionalidad? O no adecuación de esto al bloque de convencionalidad. ¿Firmé los papeles o que no lo haya hecho? Bueno, yo les dejo, digamos, porque esto es lo que más que se viene, ya está instaurado, y de a poquito empiezan a plantearse precedentes judiciales. Ven que hoy hay que interpretar el código a la luz de las convenciones. Entonces el código es cierto, dice eso. Por ahí nuestra Constitución Nacional no dice ninguna palabra sobre la unión convivencial, pero hay un poco lo que dice la compañera de no discriminación, todas estas cuestiones que vienen, digamos, como que son sazonadas por convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos, me parece que ahí hay mucho para... Y de la diferenciación de estatus de un conviviente supérstite versus un cónyuge supérstite. ¿Por qué hacer una diferenciación? Sí. Que no se está dando mucho. Ojo que está. Pero por ahora nos manejamos con el estándar del código, 2 años. Sí. Yo estimo que para llegar a este supuesto que estamos viendo ahí, yo, por lo que tengo entendido, o sea, el pacto de convivencia, que es lo que se puede pactar. Sí. Dentro de ese pacto de convivencia, los que quieran, digamos, unirse en una convivencia tienen que estudiar sobre la institución de la vivienda familiar. Claro, pero puede que no hayan celebrado. Si no celebraron, sí. Entonces, yo estimo que el lapso de 2 años es un plazo de gracia. ¿Por qué? Porque si la parte no quisieron regularlo con anterioridad, ¿por qué querrían seguirle regulando con anterioridad y vitalicios? Como en el caso del matrimonio, sí, ahí sí se quieren eso es lo que dicen parte de los profesores, dicen mantengamos el estatus de elección, margen de libertad. Pero esto es solo una muestra. ¿A usted le parece bien que el conviviente supérstite no tenga ningún derecho hereditario? ¿Les parece bien? Entonces, pero ojo, yo les pinto un poco qué sucede. No hace falta, ustedes son gente adulta y saben que hay mucha unión convivencial. Parejas de 25 o 30 años que tienen 2 o 3 hijos en común, fallece uno de ellos, el conviviente supérstite no es heredero. No tengo la estadística certera, pero... Bueno, ahora se lo vació de ciertas obligaciones que muchos se plantean si sigue siendo matrimonio. Pero yo creo que es la facultad donde nos tenemos, el lugar donde nos tenemos que empezar a... Aquí es lo que voy, gente. Ustedes tienen la obligación de estudiar cómo se brindan los contenidos teóricos en las cátedras y demás. Pero empiecen a cuestionar al colegio. Y yo creo que hay que tener una actitud por ahí de leerlo en tanto
código que forma parte de un sistema más amplio que es el de convenciones. No sé para dónde va a ir esto. Simple anticipo. En Paraguay, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú, en España, en Portugal, el conviviente supérstite es heredero. ¿Qué tantas diferencias hay de aquellos países con el nuestro para que nosotros sigamos relegando al conviviente supérstite de derecho hereditario? Entonces, muchas veces tenemos que salir un poquito de nuestra realidad para ver dónde estamos parados. En ese contexto después vamos a hablar algunas cositas más la clase que viene. Pero es una figura interesantísima para ahí si ustedes tienen que hacer algún trabajo monográfico para otra materia. Está viendo muchos casos jurisprudenciales que están muy buenos, muchos disparadores, digamos, como que te mueve la estantería, digamos. ¿Sí? Bueno, gente, corto acá. Y cortamos la clase de hoy.